A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán, Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Señores amigos, muy buenas noches, saludos de nuevo desde Radio Abarán, desde Polideportivo, en este 11 del 11 del 13, lunes, un lunes que nos ha servido para recuperar un poquito la normalidad, para ir conociendo y los pormenores de todos y cada uno de los partidos que se disputaban a lo largo del fin de semana. Y bueno, componer un marcador de esta jornada que se ha disputado en los últimos días, muy amplio, muy extenso, con algún resultado, no todo lo positivo que hubiéramos deseado, pero una jornada en la que también ha habido marcadores que demuestran la progresión de nuestros equipos. Son muchos los resultados que tenemos que tratar y por tanto, sin más dilación, comenzamos. Y comenzamos nuestro repaso hablándoles de fútbol y precisamente con el encuentro que cerraba la jornada a nivel cronológico, el partido que se disputaba en la tarde de ayer domingo en el Municipal de Las Colonias y que acababa en tablas. Decíamos el viernes que se iban a enfrentar dos equipos que estaban igualados prácticamente en todo, dos equipos que además no habían empatado en las 7 jornadas anteriores y llegó la octava para que esos dos equipos sigan estando igual en la tabla clasificatoria después del reparto de puntos de Las Colonias. La verdad es que al menos bajo mi punto de vista no fue un partido brillante. No vimos al equipo abaranero quizá al nivel de partidos anteriores. Probablemente las circunstancias como el viento pues puedan ser notas dominantes en un partido como el de ayer, sobre todo en la primera parte, en la que el equipo abaranero tenía ese factor, el viento en contra, y prácticamente se vio superado por ese factor. Y el rival, el Alquerías, aunque bien es cierto que el conjunto alqueriense no creó prácticamente peligro en todo el partido, salvo en jugadas a balón parado, en los que precisamente la ayuda del viento provocaba cierta incertidumbre en la zaga y en la portería del equipo local. No obstante, el partido llegó con ese empate a 0 al descanso y se presumía que en la segunda mitad, con el viento a favor y con los cambios que se produjeron ya desde el descanso, el equipo local iba a tener más mordiente. Y así fue, y hubo las mejores ocasiones. En cambio, como tantas veces hemos dicho, ese tópico que es una pura realidad, fútbol es fútbol y gol es gol. El Alquerías, que prácticamente no había llegado a la meta defendida por David en toda la segunda mitad, aprovechó una indecisión de la zaga baranera en la que no se realizó bien la línea para el fuera de juego para presentarse su jugador solo ante el meta local y batirle de tiro cruzado. La verdad es que no lo estaba mereciendo el cuadro alqueriense, no estaba mereciendo tanto castigo el equipo abaranero, pero ahí llegaba ese gol mediado del segundo tiempo y había que seguir remando contracorriente. Y el premio, el mínimo premio, se encontró ya en tiempo de descuento cuando Juan remataba de cabeza un centro de un compañero para batir irremisiblemente la meta del Alquerías y lograr como mínimo ese merecido empate y además un gol de un jugador que bien lo merece, porque generalmente siempre se desenvuelve en las tareas defensivas, pero es un jugador de los que a todos los entrenadores les gusta tener, porque le conocemos desde que comenzó en Alevines y siempre suele ser un jugador, un futbolista cumplidor, un jugador que se amolda a lo que le pide su entrenador y un jugador que quizá nunca sea el más destacado del equipo, pero que generalmente siempre da una media de notable. Y ese premio en un momento difícil como el de ayer, con un marcador en contra, creo que es justo para el equipo y para el jugador. Yendo a los datos del partido, recordemos que nuestro Abarán presentaba una alineación en la que había algunas novedades. Algunas podían resultar sorpresivas por lo que habían sido el 11 tipo titular en jornadas anteriores. En la defensa prácticamente no había movimientos. David continuaba en la portería, con Juan y Ballester en los laterales y Schuster y Pepe Gamarra, que reaparecía en el eje de la zaga, ante la baja también de última hora de Iker, otro peón importante en el esquema del equipo
equipo de ICO. Por delante, en la sala de máquinas, en la zona de creación, se situaban la pareja habitual en estas últimas jornadas, Fran Chipi y Dani Bolo, que quizá tuvieron un poco menos de protagonismo que en los últimos partidos, sobre todo Dani, y con unas bandas con dos jugadores un poco reconvertidos. Iván, que sí ha jugado tanto en la zona defensiva como de ataque, siempre pegado a banda, incluso de central la pasada temporada en varios encuentros, y Pedro, que aunque habitualmente ha desarrollado la mayor parte de su carrera como medio centro, pues tampoco le es desconocida la posición de interior, si bien es cierto que la zona izquierda, por aquello de ser diestro, el Abarán no cuenta con ningún zurdo en su plantilla, de momento, pues le hace ir un poco contracorriente y lógicamente no poder destacar todo lo que desearía el veterano jugador abaranero. Y en la zona más adelantada se situaban Álvaro como media punta, como segundo delantero, y Darío, que era otra de las novedades, como hombre más adelantado. La verdad es que en la primera parte, con muy pocas ocasiones para el equipo abaranero, el jugador blanqueño que llevaba este año, pues también pasó prácticamente desapercibido. De inicio en la segunda mitad, José Antonio Juliá Ico, el entrenador local, realizaba dos cambios. Saltaban al terreno de juego Pablo y Nico para sustituir a Pedro y Darío respectivamente. Nico ocupaba su posición en punta de ataque y Pablo en banda, lo que viene siendo también su colocación habitual en esta temporada en el equipo senior, en el equipo de primera autonómica. Sin que pudiéramos decir o podamos decir que fue el partido brillante de otras ocasiones o que el equipo apabulló al rival, no es menos cierto que sí que hubo 3-4 ocasiones clarísimas para haber abierto el marcador cuando todavía reflejaba el empate a 0. Pero, como ya hemos dicho antes, no fue un día en que hubiera demasiado acierto. Está siendo, en general, una temporada en la que no hay demasiado acierto en el último pase y sobre todo en el último remate, y eso lo está pagando el equipo, y de ahí vino el gol del equipo rival y el tener, como decía antes, que remar contracorriente para al menos no perder el encuentro. El premio, justo a todas luces, llegaba ya en tiempo de prolongación, cuando también había saltado al terreno de juego Roberto en sustitución de Fran Chipi cuando restaban 20 minutos para el final. Con esos mimbres el equipo lo intentó hasta el último momento y bueno, pues si incluso si hubiera remontado el partido y hubiera ganado el equipo de casa, nadie podría discutir que hubiera sido merecido. Pero teniendo en cuenta cómo se desarrolló el partido y en el momento en que se consiguió el empate, pues tampoco hay que dar por malo el resultado y hay que seguir peleando y sumando puntos, porque como veremos después al repasar la jornada en primera autonómica, la igualdad sigue siendo la nota dominante. Aquí no hay nadie que esté marcando su territorio respecto a los rivales, y ahora mismo podríamos decir que hay hasta 9 o 10 equipos que pueden luchar perfectamente, 10 equipos de 18 que pueden luchar perfectamente por meterse en las 3 primeras posiciones. En el aspecto sancionador, en el aspecto de las tarjetas, hasta 4 amonestaciones vio el equipo abranero. Pepe Gamarra, Iván, Fran Chipi y Ballester, lo que puede suponer también un condicionante en próximos partidos por aquello de la acumulación de amonestaciones, de tener que cumplir un partido de sanción. Pero de momento parece también que se van recuperando efectivos. Ayer había alguno más en el banquillo y a ver si de cara a la próxima semana, en la que hay que visitar al líder Lorca Deportiva, nada más y nada menos que en el Artés Carrasco, se puede, como digo, recuperar algún jugador más para poder hacer frente a un equipo que también tiene sus dudas, que a pesar de tener un presupuesto mucho más sólido que el de la mayor parte de los equipos de esta primera autonómica, a pesar de representar a una ciudad, la tercera de la región como es Lorca, etcétera, etcétera, pues insisto en que tampoco es un equipo como para meter miedo. Es capaz de ganar, incluso de golear en algunos partidos, sobre todo cuando se ha enfrentado a los equipos de la zona más baja, pero también ha pinchado a lo largo de la temporada, con lo que las posibilidades están totalmente abiertas de cara a ese partido, pero del que ya hablaremos, qué duda cabe, el próximo viernes en la siguiente edición de Polideportivo. Ahora vamos a recordar lo que fue lo esencial en el partido de ayer, el resultado final, reparto de puntos, tablas en las colonias, nuestro Abarán 1, Alquerías 1. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán.
Y vamos con esa primera autonómica, con esos resultados de la jornada 8, que fueron los siguientes. Lumbreras 0, Churra 0. Esparragal 3, Alberca 2. Quizá una de las sorpresas de la jornada, puesto que el Esparragal en la zona baja consiguió vencer a una Alberca que está también mostrando muchas dudas. Mazarrón 4, Molina 1. Santiago de la Ribera 0, La Hoya Lorca 6. Indudablemente Santiago de la Ribera, con 38 goles encajados, se está postulando como el equipo más flojito de toda la categoría y que a buen seguro va a ser la auténtica cenicienta. Aquel que no lo aproveche cuando se enfrente al equipo costero puede pagarlo, a diferencia del resto de rivales. En otro partido interesante, también reparto de puntos en Casa Felipe, Moratalla 0, Lorca Deportiva 0. Beniaján 1, Sangonera La Verde 0. Es otro de los resultados sorprendentes de la jornada, porque el Beniaján, que está dando buenas sensaciones a lo largo de la temporada, se imponía a un Sangonera La Verde que era líder hasta el momento y que posiblemente comience la línea descendente, sobre todo si, como se comenta, como se rumorea, pierde algún jugador más de los veteranos más ilustres que tiene en su plantilla. Sojo Medi 2, Juvenia 0. El derbi de la ciudad costera, de la ciudad portuaria, se resolvía para el Sojo, que ha sido quizá el equipo más beneficiado de esta octava jornada ante los tropiezos de sus máximos rivales. Y también este fin de semana se jugó el Fuenteálamo 2, Atlético Cabezo de Torres 1, además del ya conocido Nuestro Abraham 1, Alquerías 1. En la tabla clasificatoria, el Lorca Deportiva es el nuevo líder con 19 puntos, eso sí, empatado a puntos con el propio Sangonera La Verde. La diferencia de goles hace que sea el equipo de la Ciudad del Sol quien ocupe esa primera plaza. Tercero es el Sojo con 18, a uno solo de los dos equipos que le preceden. La cuarta plaza para la Hoya Lorca con 16. Quinto, Beniaján con 15. Con 13 se encuentran Alquerías, que es sexto, Nuestro Abraham séptimo. El octavo es el Juvenia con 12. También 12 tiene el Mazarrón en novena plaza. Y décimo la Alberca con 11. Como les decía, hasta ahí quizá podemos estar hablando de equipos que por potencial, por plantilla, puedan luchar por estar entre los tres primeros. Pero es que solo un punto menos tiene el 11º clasificado, que es el Churra, al que Factor Campo le debe hacer ganar muchos puntos, como ya sufrió el propio Abraham. Duodécimo el Cabezo de Torres con 9. 8 puntos tienen Fuenteálamo y Moratalla. 7 para Lumbreras y Esparragal. Penúltimo es el Molina con 6 y el único equipo que no conoce la victoria, colista, Farolillo Rojo, Santiago de la Riviera, que solamente ha sumado un punto en 8 partidos, que solamente ha marcado 2 goles en 8 partidos y que ha encajado la friolera de 38 tantos en esos 8 partidos. Santiago de la Riviera con un pie ya, y cuando solamente ha transcurrido una cuarta parte de la competición, en categoría en segunda autonómica. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abraham. Siguiendo con resultados futbolísticos, la verdad es que ha sido una semana de cal y arena, claramente. En juveniles, uno de los mejores resultados de la jornada. En las Pozas, Fútbol Base Yecla 0, Nuestro Abraham 2, con goles de Kilian y Jesús. Recordemos, 2 de los muchos jugadores de primer año con que cuenta este año la plantilla que dirigen Javi Hielo y Jonathan Bastida. La verdad es que una victoria importantísima a domicilio de un equipo que ya se está codeando con los mejores de su grupo. En categoría cadete, en primera cadete, en cambio, pintaron bastos en el desplazamiento a tierras del noroeste. Cejina Atlético 2, Nuestro Abraham 0, una derrota más, pero que no varía para nada los objetivos del equipo local. En categoría infantil, por fin llegó la primera victoria por la mínima. Nuestro Abraham 1, Ciudad de Yecla 0, con gol de Ismael, además con gol olímpico, lo que no es demasiado habitual en esta categoría infantil. Mientras que en este caso los dos equipos alevines que tan buena temporada están desarrollando, les tocó conocer la derrota en esta jornada. En las colonias, Nuestro Abraham A 2, Caravaca 5, el potencial del equipo caravaqueño que se está dejando notar a lo largo de la competición, y en el campo de Molina, concretamente en el Romeral, San José Los Ángeles 4, Nuestro Abraham 2. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abraham.
Y cambiamos de deporte ahora para hablar de balonmano, que también tenía jornada completa en este fin de semana. Concretamente, en segunda división masculina, en la tarde del sábado, se disputaba en el pabellón Príncipe de Asturias el encuentro que enfrentaba al equipo local frente al hasta entonces invicto Maristas de Cartagena. El resultado final, en un partido de mucho ritmo y con muchos tantos, fue de Asociación Abaranera 37, Maristas de Cartagena 30. La verdad es que desde el primer momento se vio que iba a ser un partido con muchos goles, o al menos con muchas opciones de gol, porque Maristas de Cartagena siempre intentaba el saque rápido de centro, la jugada de contraataque, en primera, en segunda oleada, siempre intentando llegar lo antes posible a la zona de defensa del equipo abaranero. Pero, lógicamente, eso tenía también cumplida respuesta por parte del equipo local, que demostró el potencial que tiene en ataque y que este año, en el que hay bastantes cambios a nivel técnico, táctico, sobre todo con la presencia del nuevo entrenador de Antonio García, que está intentando imponer sus normas, sobre todo en ese juego defensivo, pues quizá al equipo también le falta algunos peones, como puede ser Joaquín Trabuquillo, le puede faltar algún jugador de peso para potenciar esa línea defensiva, y luego, bueno, pues situaciones que concurren a lo largo de un partido, como pueden ser las bajas por lesión, en este caso la de Carayol, cuando habían transcurrido escasamente 15-20 minutos de la primera parte, lo que propició que hubiera que jugar con un equipo más reducido y posiblemente con jugadores que no estaban en su puesto habitual. No obstante, los posibles errores que se produjeran en defensa o los desajustes que se produjeran en esa faceta del juego se vieron en contraprestación, con un ataque muy fluido, con un Miguel muy acertado y con un equipo que en general desde todas las posiciones supo batir a un portero, el de Maristas, que quizá no realizó el mejor partido de su vida, pero tanto desde los extremos como desde el pivote, como desde primera línea, fueron constantes los lanzamientos y casi siempre terminando en las redes de la portería cartagenera. Un equipo, el abaranero, del que esperábamos tener esta noche algún invitado en nuestros estudios, posteriormente por problemas de agenda, dado que algunos de ellos son estudiantes universitarios y han tenido que atender primero a las obligaciones, me parece lógica de todas, antes que estar con nosotros. Hay tiempo más que de sobra a lo largo de la temporada. Incluso hemos intentado hace unos instantes una comunicación telefónica, tampoco nos ha sido propicia. En fin, será en otra ocasión cuando podamos hablar con los protagonistas, que a fin de cuentas son los que nos pueden contar sus experiencias en esta temporada 2013-2014, que se antoja que va a tener muchas emociones y que va a tener mucha igualdad y muchas sorpresas. Concretamente, nuestros protagonistas del partido del pasado sábado fueron, en el 7 inicial, Moxó en la portería, con Juanfran, Pedro, Rafa, Miguel, Rubén y Jorge Hortelano. Atención también a la presencia de este jugador, un jugador muy joven, recién salido de juvenil, que tuvo muchísimos minutos en el partido, y además también jugaron el meta Alex, Carayol, Ignacio, Adán, Óscar, Borja y Juárez. Este último no actuó, ya que incluso al descanso tuvo que dejar el banquillo. Como notas llamativas del encuentro, pues por ejemplo, que teniendo en cuenta que el equipo cuenta con 4 o 5 ilustres veteranos que son de lo mejorcito que hay lógicamente en la región de Murcia, tanto Pepe Carayol como Pedro en su posición del extremo derecho, como Juanfran, tanto cuando actúa como central como en la situación de pivote en la que se suele desenvolver con facilidad en estos momentos, o Miguel, que estando tan centrado como estuvo el sábado, puede ser ese jugador imparable de primera línea, que no haya casi defensores en la categoría que puedan estar a la altura de defender el potencial que tiene este jugador, el pequeño de la saga Montoro. Pues además de estos jugadores, como decía, pues hay que pensar que hubo un momento en la segunda mitad en que el 7 que estaba en pista era tan joven que el jugador más veterano, el mayor de los 7 jugadores que estaban en pista, era Óscar. Y si mal no recuerdo, Óscar cuenta solo con 24 años. Había jugadores de ahí, 23, 22, 19,
En fin, un equipo con presente y sobre todo con futuro. A eso hay que añadir que había una serie de bajas, como el caso de Vázquez con problemas físicos, de Luna por temas personales, de Poti también con problemas físicos, Trauquillo que por cuestiones de trabajo no está pudiendo entrenar, incluso de Fernando, que compone una plantilla, como hemos dicho, amplísima, a diferencia de otras temporadas, y en la que confiamos para que pueda afrontar todos y cada uno de los adversarios que va a tener a lo largo de la temporada, que no van a ser pocos y que va a haber una lucha denodada, se está demostrando una semana así y otra también, por meterse incluso entre los 4 primeros. Parecía que este año, con la baja de Roldán, iba a ser todo mucho más sencillo y que prácticamente las 4 plazas estaban adjudicadas, pero si la temporada anterior fueron 5 equipos para 4 posiciones, esta temporada podemos decir ya sin temor a equivocarnos que van a ser 6 por 4 plazas y que quizá quien peor lo tiene es el actual campeón, como después veremos. Pero en el partido del sábado, con un buen ambiente en la grada, quizá echamos todavía de menos a muchos aficionados, pero lo que es en sí el club, el apoyo de los chavales del equipo juvenil, el apoyo de muchas de las chicas de la Unión Deportiva Abarán, que son también habituales en los partidos de los equipos masculinos, pues hicieron que hubiera un buen ambiente en la grada, con una tarde muy agradable, y que pudiéramos disfrutar, porque al fin de cuentas, pues personalmente me gustan más los partidos cuando se imponen las defensas, pero no cabe duda que un partido en el que se ven 67 goles, algunos de muy bella factura, es siempre muy agradable para el espectador. Y si al final la victoria queda en casa, pues mejor que mejor. Como les hemos dicho, al final del choque, al final de los 60 minutos, Asociación Abaranera 37, Maristas de Cartagena, que ya no es invicto, 30. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Por cierto, y antes de recordar los resultados de la jornada y la clasificación, hacer una mínima mención a los árbitros del encuentro, que son capaces de terminar enfadando a los dos equipos. Eso sí que es difícil, y eso que nadie tampoco les culpaba de que el resultado de los partidos fuera uno u otro. Y además, lo que sí hay que decirle, y creo que eso sí es algo más serio, es que no se puede arbitrar con 2 reglamentos distintos. Uno para la mayor parte de los jugadores y otro para Pedro, porque sí. Y la exclusión que vio Pedro por simular una caída cuando iban escasamente 2 minutos de juego, no es de recibo que un jugador con la trayectoria de Pedro Guillén se vea sancionado de esa forma por el capricho del señor García Nova. En fin, dejamos el tema arbitral y vamos con los resultados, algunos muy llamativos. Por ejemplo, Ucana de Mur 28, Club Balonmano Murcia 38. Ya les hemos adelantado que quizá Ademur, este año con bajas respecto al equipo del año anterior y con un año más en la mayor parte de sus jugadores y con poca aportación de gente joven, puede tener muchos problemas incluso para clasificarse. Por contra, Club Balonmano Murcia está mostrando una solidez tremenda, que habrá que esperar al menos que termine la primera vuelta para ver en qué situación se encuentra. Pero yo a día de hoy apostaría porque el equipo capitalino sí que va a estar entre esos 4 primeros. Costa Calidad Águilas 27, Montesinos Jumilla 23. Atención también a este resultado. Importante la victoria del cuadro aguileño, que este año no aspira, creo, a estar entre los mejores, pero que con esta victoria ante Jumilla, pues hace que ya los demás que tengan que viajar al pabellón municipal de Águilas se lo piensen y que sepan que no va a ser una perita en dulce ni muchísimo menos. Heliocroca 37, Alguazas 21, resultado que no asombra, porque Heliocroca, sin ser una cosa espectacular, pues ya lleva unos años en esto del balonmano y tiene un potencial, mientras que Alguazas, que es la gran incógnita de la temporada, pues se vio nuevamente goleado. Bullense 24, CB Cartagena 33, victoria lógica del equipo cartagenero, que es el gran favorito para todos, pero incluso yo diría que demasiado corta ante otro equipo de los que no han puntuado, y el ya comentado Asociación Abaranera 37, Maristas Cartagena 30. Lo que deja una clasificación que, por cierto, hay que hacer un inciso, la nueva página web de la Federación Murciana, fbrmmurcia.es y no .com como era anteriormente, ya está en funcionamiento, no está todavía al 100% ni muchísimo menos, y eso supone algunos problemas, como que hoy estuvieran actualizados los resultados de esta cuarta jornada, pero no la clasificación, que ya actualizada queda de la siguiente forma.
Primera plaza para Club Balonmano Murcia, 4 victorias en 4 partidos, 8 puntos por tanto. Segundo, CB Cartagena, también con pleno de victorias, 8 puntos y solo por diferencia de goles, de momento, primero el equipo de la capital. Tercero, Maristas de Cartagena, 4 partidos disputados, 3 victorias, 1 derrota, 6 puntos. La misma situación para Asociación Abaranera en cuarta plaza y a pesar de haber ganado al equipo cartagenero, por aquello de ser la primera vuelta, la diferencia de goles, 4 goles de diferencia, le dan la tercera plaza al equipo colegial. Quinto es Montesinos Jumilla con 4 puntos, 2 victorias y 2 derrotas ya para el equipo jumillano. Sexto, Costa Cálida Balonmano Águilas, también con 4 puntos. Séptima plaza para Heliocroca, con solo una victoria por 3 derrotas, 2 puntos en su casillero. Y octavo, UCAN Ademur, que solamente ha conseguido igualmente una victoria y 3 derrotas en lo que va de competición. Además, con un balance de -4 que le hace estar en goles, que le hace estar por detrás del conjunto lorquino. Y las 2 últimas posiciones para los equipos que todavía no han puntuado, por tanto 4 derrotas en sus respectivos casilleros. Noveno, Bullense, décimo y último, Alguazas. Habrá que seguir esperando, pero poco a poco se van marcando las directrices de una clasificación que seguiremos semana a semana. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. En categoría juvenil masculina se impuso la lógica y no pudo ser, no sé, aunque se intentó, pero era difícil conseguir dar la sorpresa. Asociación Abaranera 19, Maristas de Cartagena 29. Por su parte también comenzaban las categorías femeninas, ya saben, cada una con un sistema de competición distinto. En primera femenina, golpe de mano, golpe de autoridad del equipo de Abaram. En el Carlos García de Jumilla, Montesinos Jumilla 14, Unión Deportiva Abaram 24, victoria más que solvente del equipo abaranero capitaneado, liderado una vez más por María Jesús Montiel, que, pues después de esta victoria, es difícil decirlo en la primera jornada, pero bajo mi punto de vista al menos, le deja como claro favorito para lograr ese triunfo final, aunque queda mucho por delante. Mientras tanto, en las categorías base eran partidos dificilísimos ante el actual campeón y en ambos casos el factor campo y el potencial de los campeones se dejó notar. Ambos partidos se jugaban en Cartagena y los resultados fueron en cadetes Cartagena 26, Unión Deportiva Abarán 16 y en categoría infantil Cartagena 16, Unión Deportiva Abarán 9. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. En fútbol sala también podríamos decir aquello que el factor campo fue determinante porque todos los equipos que actuaban como locales lograron la victoria. En categoría juvenil nos visitaba el líder, pero quien dio la impresión de ser el líder de la categoría fue el equipo local, el Deportivo Abarán. El resultado, Deportivo Abarán 7, Abanilla 2. Un resultado que incluso se queda muy, pero que muy corto para los méritos de uno y otro equipo. Si estuviéramos hablando ahora de un partido o de un resultado de 12 o 14 a 1 o a 2, no extrañaría a nadie de los que vieron el partido, porque fueron tantas las ocasiones que tuvo el equipo abaranero que pudo haber logrado una goleada de auténtico escándalo, repito, ante el que era líder de la categoría, lo que equivale a decir que este equipo, con mucha gente joven, con mucha gente de primer y segundo año, no debe de sentirse inferior a nadie y debe luchar por las más altas cotas en la temporada que prácticamente ha comenzado hace pues prácticamente nada. En categoría cadete, en cambio, a pesar de las buenas perspectivas que tenía el equipo, volvió a perder a domicilio. Pinatar 5, Deportivo Abarán 2. Y victoria también en infantiles en el grupo clasificatorio en la antepenúltima jornada, con goleada incluida. Esos goles que tanto se negaban la temporada pasada, parece que este año, al menos en los partidos que el equipo está en racha, llegan en cascada. Deportivo Abarán 9, Atlético Cieza 1, con lo que habrá que ver cómo queda la tabla clasificatoria y el próximo viernes repasaremos las posibilidades reales de este equipo a solo 2 jornadas para que acabe el campeonato, el grupo clasificatorio que da pie a meterse luego en primera, lo que va a ser imposible, en segunda o en tercera división.
la segunda división, a falta de 2 jornadas, es más que posible. Por último, para terminar, un comentario de fútbol sala que no quería dejar pasar en la noche de hoy. Supongo que habrá muchos aficionados de nuestro municipio, sobre todo aficionados al fútbol sala, en el Palacio de los Deportes de Murcia, porque desde hace ya una hora, desde las 8:30 de la tarde, se está celebrando un partido internacional entre las selecciones de España y Grecia. Y algunos pensarán, bueno, pues no tiene tampoco demasiado realce, porque un partido amistoso y ante una selección como Grecia, que no es nada en el concierto de fútbol sala, pues no parece que sea demasiado interesante, pero es un motivo especial y creo que digno de reseñar. Es el homenaje nada más y nada menos que a Quique Bonet, a Enrique Bonet Guillot, el jugador valenciano del Pozo Murcia, en el que ya milita durante más de una década, en el que lo ha conseguido prácticamente todo, convirtiéndose en una auténtica institución y prácticamente yo diría que siendo el referente del fútbol sala español en las últimas décadas. De hecho, como comentaba hoy el diario Marca, el único superviviente del primer campeonato del mundo que conseguía España en Guatemala en el año 2000. Ahí en nada. 180 veces internacional para Quique Bonet, que este año parece que definitivamente se retirará, que dejará un hueco, yo creo que muy difícil de cubrir en el equipo del Pozo, también en la selección, pero que esperemos siga vinculado al Pozo, porque es un auténtico lujo tener en la región de Murcia y en el fútbol sala de la región de Murcia a un auténtico personaje tanto dentro como fuera de la cancha como es Quique Bonet. Vaya desde aquí nuestro sincero y modesto homenaje. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Y antes de terminar, una nota más de atletismo, y es que en la mañana de ayer domingo se celebraba en Caravaca una nueva prueba denominada Caravaca 10.0, una prueba de 10 kilómetros en la que hubo un par de corredores de la agrupación deportiva de la Asociación Deportiva Atletismo Abaram. Concretamente, Alberto Sorín Cano acabó en el 7º puesto en la general, en una prueba en la que participaron alrededor de 390 corredores con un tiempo de 34:47, una prueba en la que el campeón fue el marroquí Mohamed Buceta, que hizo 30:47, justo 4 minutos menos que el corredor habanero, una auténtica gacela el atleta marroquí. Y también estuvo David Tornero Carrillo, aunque en las clasificaciones oficiales aparece de nuevo, como le ocurrió la semana anterior, con el nombre de Antonio Gómez Luna, que quedó en el puesto 19º para un corredor que viene de hacer una maratón una semana antes, lo que no está nada mal, con un tiempo de 37:33. Habrá que estar pendiente de lo que hace también David, un atleta o un deportista, para ser más exacto, que se ha incorporado hace muy poquito al mundo del atletismo, amigo íntimo además del propio Alberto, y que pueden hacer una pareja, un tándem que nos dé muchas alegrías. En fin, con este comentario de atletismo ponemos el punto y final a nuestro programa en la noche de hoy, esperando como siempre que haya sido de su agrado y que no olviden que el próximo viernes, fieles a lo que ha sido nuestro estilo en las últimas 22 temporadas, le esperamos de nuevo aquí en Radio Abaram en una nueva edición de Polideportivo. Gracias por su atención y hasta el viernes.